Bienvenidos a nuestra tercera edición de Encuentro Tijuana. Muchas gracias por ser parte de este esfuerzo de docentes interesados en compartir experiencias en torno al uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación y de las tecnologías para el aprendizaje colaborativo. Mi nombre es Deyanira Castilleja y por tercer año estoy participando en este evento. En esta ocasión, compartiéndoles un ejemplo de lo que personalmente considero mejores prácticas en el uso de las TIC y las TAC. Espero sea de su interés. Mucho ha cambiado el panorama en los últimos 3 años en lo que se refiere a las TIC y las TAC. De hecho, hace 3 años quizás solo hablábamos de las TIC y nos debatíamos como docentes en aprender tantas aplicaciones como fuera posible. No acabábamos de dominar una cuando ya estaba saliendo una nueva y nos tomó un poco de tiempo procesar que al final del día lo importante no es la aplicación, el software o la plataforma, sino lo que hagamos con ellas. Y entonces a las TIC se les agregó el acrónimo TAC, Tecnologías para el Aprendizaje y la Colaboración. Durante los primeros años en que contábamos con las TIC sin el enfoque en el aprendizaje y la colaboración, muchos nos convertimos en aprendices y consumidores de las más novedosas aplicaciones. Bastantes profesionales de la educación se empezaron a distinguir en América Latina, todos ellos con un caudal de conocimientos, pero solo algunos dispuestos a compartir con los demás sus conocimientos y ponerle el toque de aprendizaje colaborativo a las TIC. Durante los últimos años las fronteras han ido desapareciendo y poco a poco nuestras redes lucen más así. Este es el sueño de todo aquel profesional de la educación que hace uso de las TIC en sus clases y en sus propios procesos de desarrollo profesional. Una red en muchas direcciones y con muy variadas intensidades. Quienes formamos Encuentro Tijuana y Conectac hemos sido testigos de los cambios en estas redes y hoy en día estamos aquí fortaleciendo estas conexiones y dándonos la oportunidad de ampliar el número de miembros de nuestras redes. En este tiempo, la conversación se ha movido en muchas direcciones. Una de ellas es la de la masificación de estas redes. Por espacio de un par de años, en un afán de explotar el potencial de las plataformas educativas, se ha convocado a los docentes y a la población en general a unirse a cursos masivos, abiertos y en línea, los denominados MOOC, que han dejado a más de uno con un mal sabor de boca. En lo personal, me he registrado en varios cursos masivos sin lograr terminar ninguno de ellos. Un par de ellos los abandoné, aún bajo la promesa de un certificado oficial. Desde entonces, he tratado de identificar los motivos o las razones por las cuales un MOOC no parece satisfacer mis necesidades de desarrollo profesional. Quizás sean los contenidos, quizás el formato, quizás el tipo de aprendizaje tan poco regulado, en fin, que fue hasta la primavera del 2013 cuando llegó a mis manos la invitación para Aprendiendo Aprendizaje Creativo. Y aunque en muchos sentidos parecía un MOOC, más bien fue ofrecido como una experiencia masiva de aprendizaje significativo, Meaningful Massive Learning Experience. De entrada, el hecho de no llamarlo curso, sino experiencia, era un punto a favor de esta oferta. Y con el paso de los primeros días me di cuenta que efectivamente no era un curso más, sino toda una experiencia de aprendizaje. Pero veamos cuáles fueron los hallazgos en cuanto a las diferencias con los MOOC en los primeros días. Esta es una breve lista de las diferencias. En el curso abierto masivo en línea, el aprendizaje es autodirigido. De la misma manera, sucede en la experiencia masiva de aprendizaje significativo. En el MOOC, la interacción es limitada, establecida previamente por el currículum o los contenidos del curso, y se da en foros de discusión, en blogs, etc. En el caso de esta experiencia masiva de aprendizaje significativo, la interacción fue permanente y constante. El hecho de que hubiera participantes de todas partes del mundo permitía que en cada momento que alguien visitaba la comunidad en línea, había alguien que acababa de compartir algo o que estaba en búsqueda de determinada información. En el caso del MOOC hay un liderazgo visible. Muchas veces el maestro que imparte el curso de manera presencial en determinada universidad y que es quien dirige las interacciones, las actividades y todo lo relacionado con el curso. En el caso de esta experiencia masiva de aprendizaje significativo, el liderazgo más bien fue invisible y cambiante. ¿A qué me refiero con invisible y cambiante? Bueno, las 3 personas que organizaron esta experiencia eran uno más de los participantes, como ya lo exploraremos más adelante,
Cada uno de ellos jugaba el mismo rol que uno de los participantes, ya sea participando en las Hangouts o bien estando presente en el chat, transmitiendo preguntas de los participantes a los oradores, etcétera. Un día podía estar dirigiendo la conversación uno de los tres líderes y al siguiente día era otro más y posteriormente era uno de los participantes, de tal forma que si bien había una pauta, había una directriz, no había un liderazgo tan visible y tan determinante. Otra de las diferencias entre el MOOC y esta experiencia en particular es que en el MOOC uno sabe que se registra y que va a tener una duración de 4 semanas, 6 semanas, etcétera, y que la interacción termina el día que uno quizá reciba su certificado en caso de que lo haya, o bien simplemente cuando haya cubierto todos los contenidos. En este caso de la experiencia masiva de aprendizaje significativo, la interacción ha sucedido por 20 meses, un poco más de 20 meses, y sigue activa. Hasta hace unos minutos, la comunidad creada en Google Plus seguía activa, con participantes compartiendo no solamente materiales o recursos en torno a aprendizaje creativo, sino en torno a todas las áreas, en este caso de la educación. Esta es la portada que distinguió al curso de Aprendiendo Aprendizaje Creativo y que sigue siendo su imagen institucional, por llamarla de alguna manera. De entrada, el ver los logos nos habla de una experiencia de aprendizaje menos estructurada y más creativa, haciendo referencia al nombre. El evento fue organizado por la People to People University y el Media Lab de MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Más tarde, en el curso de la experiencia, se unieron otras instituciones que participaron también en el evento. La comunidad de aprendizaje en este momento cuenta con 16,000 participantes, sin embargo, en un principio eran alrededor de 100,000 las personas interesadas en el curso. Creo que eso justifica el carácter de masivo de esta experiencia en particular. Los datos del evento han sido recopilados por varios estudios sobre el aprendizaje masivo en línea y hasta este momento sigue siendo un punto de referencia en torno a las mejores prácticas en aprendizaje masivo. Viendo un poco más los contenidos de esta experiencia, Aprendiendo Aprendizaje Creativo se dividió en 6 módulos. El primero de ellos, un módulo de introducción, y a diferencia de muchos otros MOOCs en los que yo he participado, las introducciones, las presentaciones de los participantes no se dieron en un blog o en un foro, como tradicionalmente se hace, sino que se pidió a los participantes crear un breve video, y aquí cabe destacar que todos los participantes fueron bastante respetuosos de esos tiempos y crearon videos de 2 minutos y medio para decir quiénes eran y de dónde venían. Cabe destacar que desde un principio, cuando nos relacionamos con los primeros contenidos, nos dimos cuenta que esto no era nada estructurado, de tal forma que algunos participantes grabaron videos frente a la cámara, algunos hicieron canciones, algunos escribieron libros, algunos otros hicieron animaciones, y desde entonces nos empezamos a dar cuenta que no solamente estábamos aprendiendo aprendizaje creativo, sino que estábamos aprendiendo herramientas tecnológicas y al mismo tiempo estábamos encontrando similitudes y diferencias con los demás participantes. El segundo módulo se basó en los proyectos, esto bajo la creencia de que las personas aprenden más cuando están involucradas en la creación, en ser creativos y productivos. En esta segunda parte, además de los contenidos teóricos de los que hablo poco, porque la verdad es que el aprendizaje se dio más de las actividades manuales y de la colaboración con los compañeros que de los documentos que fueron el soporte de este evento. Y como decía, en este segundo módulo se trató acerca de los proyectos, de tal forma que exploramos diferentes herramientas, software de programación, programas basados en línea, etcétera. En este caso, en la misma comunidad compartimos los proyectos que fuimos creando. Algunas personas crearon robots, algunas personas crearon juguetes, en fin, una interacción muy rica y un aprendizaje muy intencional y muy intenso. El tercer módulo, que ellos denominaron la pasión, se trató de relacionar aquellos contenidos que estábamos estudiando con las pasiones de cada uno de nosotros. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta
que de la misma forma que había educadores, había personas que se dedicaban a la música, obviamente muchas personas involucradas con la programación de computadoras, con la creación de software, pero había padres de familia, había los makers, estas personas que crean ferias y que participan, van de un lugar a otro exponiendo y vendiendo sus lo que llamaríamos artesanías a partir de materiales reciclados o de materiales que ellos mismos han creado. Este tema de la pasión nos permitió conocer también cómo a través tanto de MIT, de People to People University y de muchos participantes, había una serie de actividades de beneficio, alguna serie de actividades de caridad que daban fundamento o que soportaban esta idea de crear con un propósito en común. El siguiente módulo fue en relación a los compañeros y en este caso se nos pidió crear pequeñas comunidades dentro de la gran comunidad de práctica a partir de ciertos intereses, de tal forma que nos reunimos en equipos. En particular a mí me correspondió o me uní a un equipo de educadores de la primera infancia y bueno, creamos también algunos proyectos, algunos juegos y nos apoyamos unos a otros. De pronto la comunicación era difícil por las zonas horarias, pero al final tuvimos la oportunidad de participar. La forma en que compartimos nuestros productos finales fue tanto en la comunidad y luego en la reunión semanal. Si había productos ejemplares, los organizadores los compartían o los destacaban en las Hangouts, de tal forma que a este día hay una galería de productos y de videos y de experiencias compartidas en la comunidad de aprendizaje. Durante estas 3 semanas se nos introdujo a los sistemas de programación de MIT, particularmente Scratch y Turtle Art, otra de las plataformas de programación de MIT. Durante el siguiente módulo hablamos del juego y bueno, los documentos que estuvieron de soporte todos eran en relación al juego y cómo los niños y en general todas las personas aprenden más cuando hay un elemento lúdico en el aprendizaje. Y aquí se nos pidió recordar un juguete que haya tenido especial valor en nuestra infancia o un objeto interesante. De la misma forma, no compartimos en un foro de discusión, sino que creamos pequeños videos o presentaciones sobre ese juguete. Hubo, como se podrán imaginar, con 16,000 participantes activos, una explosión de creatividad. En lo personal, yo escribí un pequeño libro electrónico sobre la palabra escrita y cómo ha sido una de gran influencia a lo largo de mi vida. Todos estos recursos obviamente que quedaron en nuestro portafolio y algunos de ellos han sido compartidos en estos estudios sobre Learning Credit Learning, que como les digo no es una mejor práctica exclusivamente para mí, sino que ha sido objeto de estudios por diferentes instituciones. Y bueno, finalmente, todo aprendizaje es necesario aplicarlo, entonces la última parte fue reimaginar la educación. Aunque el público era muy diverso, los antecedentes profesionales eran muy diversos, pues bueno, siempre cuando hablamos de aprendizaje lo relacionamos de alguna manera con la educación formal y entonces se nos pidió reimaginar la educación. Un gran debate porque a pesar de la diversidad geográfica, bueno, todos nos dimos cuenta que teníamos mucho que aportar a nuestros sistemas educativos, incluso los participantes de algunos países que en Latinoamérica consideraríamos que tienen el mejor sistema educativo, bueno, pues ellos también tenían sus aportaciones y de alguna manera sus pequeñas quejas sobre la forma en que sus hijos estaban siendo educados, de tal forma que nos dimos cuenta que como padres de familia o como profesionales tenemos mucho que aportar a los sistemas educativos y que, bueno, a veces encontrar aquella persona que escuche nuestras ideas, pues puede ser el principio del cambio. Entonces, estos fueron los 6 módulos
de Aprendiendo Aprendizaje Creativo. Todos los recursos nuevamente están en la plataforma y si ustedes buscan en Google Learning Creative Learning van a poder explorar todos estos contenidos. Pero bueno, el tema de mi presentación es identificar 5 aspectos que realmente hicieron la diferencia y que hicieron de Aprendiendo Aprendizaje Creativo una mejor práctica. Creo que el primer aspecto o el paso uno que nos puede acercar a crear una comunidad de aprendizaje tan viva y tan valiosa como esta, pues es la elección del tema. En este caso, este grupo del Kindergarten para toda la vida, pues trabaja bajo esta premisa de imaginar, crear, jugar, compartir, reflexionar, imaginar. Y es un ciclo. Cada que imaginamos algo, ponerlo en la práctica, funciona, no funciona, compartirlo y seguir creando y generando a partir de esa primera experiencia. Obviamente que para aquellos de nosotros que tenemos el corazón puesto en el aprendizaje manual, en el aprendizaje vivencial, experiencial, pues nos suena muy atractivo, de tal forma que pues nos vimos atraídos por este curso. Pero como decía, hubo padres de familia, profesionales de otros ramos, que esta idea de imaginar, crear, jugar, pues también les resultó atractivo y entonces se unieron. Entonces, si estamos pensando en crear una comunidad de aprendizaje, pues hay que ser creativos con el tema y ser conscientes de que estamos cumpliendo con una necesidad, que estamos satisfaciendo una necesidad. El tema fue abierto porque si bien los contenidos estaban determinados, si bien había un currículum, había una serie de documentos de apoyo, pues también nos dimos cuenta que hubo conversaciones paralelas durante todo este tiempo. El tema estaba definido, pero al mismo tiempo era abierto a otro tipo de conversaciones. Como ya decía, era interesante. Es relevante para la vida de los participantes porque en lo personal como educadora pues me encanta la idea de imaginar, crear y jugar con mis alumnos. Fue bastante divertido el tema y las actividades, de tal forma que creo que este es uno de los elementos importantes para lograr una buena comunidad de aprendizaje, que los participantes sepan de entrada que no es un esquema formal, estructurado, tan serio que no van a poder divertirse. Y bueno, creo que el elemento de la novedad también juega un papel importante a la hora de decidir el tema de nuestra comunidad de aprendizaje. Como lo he venido comentando a lo largo de esta breve presentación, pues el tema de los participantes es de gran importancia. Creo que esta tendencia a la masificación, si bien hace accesibles los contenidos y los cursos a muchas personas, bueno, también deja fuera a algunos otros. En el caso de los MOOCs relacionados con la educación, pues bueno, se limitan a docentes, a maestros en activo, etcétera. Y en este caso nos dimos cuenta que teníamos muchísimo que aprender de gente que no estaba relacionada con el sistema educativo, que tenía una visión diferente desde afuera del sistema educativo. Y entonces creo que es de gran valía abrir estos cursos y estas experiencias a cualquier persona que quiera participar. Claro que se establecieron ciertas expectativas, como decía, y como es el caso de muchos MOOCs, se registran cientos de miles de personas a la hora en que hay que presentar una primera actividad, pues bueno, ese número reduce, de tal forma que si bien la invitación era abierta, el grupo se fue reduciendo en la medida en que íbamos realizando actividades y se iban como que limitando los intereses de los participantes. El éxito de esta experiencia en particular es que los participantes eran literalmente de todas partes del mundo. El curso o la experiencia se dictó en inglés, sin embargo, las conversaciones en la comunidad se dieron en italiano, se dieron en portugués, obviamente en español, en inglés, etcétera. De hecho, surgieron a partir de esta comunidad grupos para enseñar idiomas entre los participantes y nuevamente los participantes tenían diferentes antecedentes profesionales, músicos, ingenieros, arquitectos, amas de casa, artistas, etcétera. Un tercer aspecto o paso que reconozco como vital para una comunidad de aprendizaje efectiva es el liderazgo. Como adultos, estamos conscientes de que somos líderes de nuestro propio proceso de aprendizaje y como tal es difícil recibir de pronto instrucciones muy estructuradas, de tal forma que dejar el proceso de aprendizaje en manos de los aprendices es siempre una buena idea
y no tener un liderazgo tan fuerte y una presencia tan determinante en la comunidad de aprendizaje es bueno. Se identificaron liderazgos a partir de las habilidades, como decía, hubo personas que tenían grandes habilidades en el tema de la programación, entonces ellos crearon herramientas de apoyo para el MOOC en el curso de las actividades, en las reuniones presenciales o en las reuniones sincrónicas. Alguien vino con la idea de crear un chat aledaño, de tal forma que estábamos observando la Hangout por Google, pero al mismo tiempo teníamos otra ventana abierta con un chat y estábamos interactuando, y esas iniciativas pues fueron parte de los participantes. Aquí en el tema de los participantes creo que es importante decir que al mismo tiempo que estos miles, decenas de miles de personas estaban llevando a cabo la experiencia abierta, el mismo curso estaba siendo impartido a un grupo de estudiantes de MIT que estaban beneficiándose también de todas las experiencias de la gente externa a la clase. Y también muy interesante es que estas 3 personas que ven ustedes en la fotografía, pues establecieron interacción constante con los participantes. Otro aspecto importante son los medios. Creo que este afán de crear nuevas plataformas y de distraer a las personas de los entornos en los que ya se encuentran ha sido uno de los lados que no han permitido el éxito total de los MOOCs. Cuando nos damos cuenta que los usuarios prácticamente de todos los rangos de edades ya están en plataformas como de medios sociales, quizá como Facebook, como Twitter, Google Plus en este caso, es muy difícil crear una nueva plataforma y traernos a los participantes para generar tráfico en nuestra nueva plataforma. Ustedes se han de imaginar que siendo MIT la potencia que es, pues pudieron haber creado una plataforma nueva, escalable para cientos de miles de participantes, y sin embargo utilizaron los productos gratuitos de Google. Utilizaron Google Plus para la comunidad de práctica, Hangouts para las sesiones sincrónicas, utilizaron YouTube para poner los contenidos, utilizaron Google Docs para permitir que los participantes se integraran en grupos, de tal forma que si MIT decide utilizar Google, creo que es una gran lección para todos aquellos que estamos tratando de reinventar el hilo negro. Los medios son gratuitos, son integrados con los correos existentes, no se le pidió a nadie crear otro correo, crear una cuenta extra, ir aquí o ir allá. Y creo que esto fue también parte del éxito, tanto para los participantes como para ellos mismos, porque crear una nueva plataforma hubiera representado una inversión de dinero, una inversión de tiempo, tener personal permanentemente resolviendo problemas, conflictos tecnológicos, y de esta forma, con el respaldo y el soporte técnico de Google, pues quien quisiera competir con eso, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos importantes pues son nuevamente los contenidos. Creo que como empezaba mi presentación, nos estamos moviendo de las características de las tecnologías de la información y de la comunicación a su finalidad para el aprendizaje colaborativo. En este caso, todos los contenidos que se generaron obtuvieron una licencia de Creative Commons, y los participantes estuvimos conscientes en todo momento que las aportaciones, nuestros productos iban a estar disponibles en esta plataforma, en la comunidad y en otros espacios, y que tenían esta licencia de uso libre. Hubo un gran énfasis en recurrir a los materiales gratuitos, a Creative Commons en particular, en compartir y en la permanencia de estos objetos de aprendizaje. Lejos de desaparecer la comunidad al final del curso o al final de la experiencia, estos siguen ahí, siguen presentes, y como comentaba, han sido objeto de estudios como una de las mejores prácticas en el uso de las tecnologías para el aprendizaje masivo. En fin, si tienen cualquier duda en torno a aprendiendo aprendizaje creativo, solamente es cuestión de buscarlo en Google y podrán tener acceso tanto a los materiales del cohorte anterior como en un futuro de los nuevos cohortes. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi información y la invitación a seguir participando de este tipo de eventos. Gracias.